Bueno, buenas tardes a todos los asistentes en esta, no se puede decir que sea una gélida tarde sevillana, porque vamos notando ya ciertos calores que de la primavera de la que nos va a venir encima. Bueno, en nombre del Colegio de Médicos, soy José Ignacio del Pino, director general de Salud Mental del Real Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, y les damos la bienvenida a una nueva sesión con mi móvil sonando, que lo voy a quitar ahora mismo. Vale. Decíamos a una nueva sesión del noveno itinerario de salud mental, medicina psicosomática y filosofía de la ciencia. Llevamos aquí, pues, a lo tonto van 9 años y hemos traído, pues yo creo que personalidades muy importantes, ilustres, interesantes, como la de hoy, que pasaré a comentarles dentro brevemente, para que les dé tiempo a hablar a ella, que es la persona importante. Decíamos que estamos en el noveno itinerario, que luego, por cuestiones de tráfico, el doctor Manuel Álvarez Romero, el presidente de honor de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, iba a presentar el itinerario. Yo quiero agradecer al curso, a los doctorandos del curso de doctorado, que supongo que nos estarán viendo a través de las ondas, a los miembros de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, aquí representados algunos, e incluso a los miembros de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, que se conectarán pues vía telemática para empezar en esta sesión. Ya les digo que estamos en el 16 de abril y aunque el itinerario se titula la relación terapéutica con el paciente, claves del quehacer sanitario, que llevamos desde septiembre, pues cada semana nos sorprendemos con algún dato nuevo, con alguna perspectiva distinta. Y en este caso, pues ya casi voy a pasar a presentar a nuestra ponente, que es la profesora Delia Sales, de la Universidad actualmente en Oporto, que es la vicepresidenta de la Asociación Portuguesa de Terapia Familiar y Comunitaria. Además, bueno, ya van a ver ustedes que normalmente no suele parar. Es coordinadora del Grupo de Investigación sobre Relaciones, Procesos de Cambio y Bienestar en el Centro de Psicología de la Universidad de Oporto, que además es miembro del Consejo Directivo. Obtuvo el doctorado en 2006 en salud mental, tras completar una licenciatura que fue de psicología y un máster de terapia familiar sistémica que tuve el placer, el honor de compartir con ella, y por eso puedo dar fe de su bien hacer a nivel profesional y su bonomía como persona. Entonces, durante el máster de doctorado estuvimos trabajando juntos en la unidad de día del Hospital Virgen Macarena bajo la supervisión de nuestro maestro común, que era el doctor don Francisco Ortega Bedián. Y después del doctorado, por cierto, que tuve también el placer y el honor de estar en su tesis doctoral y felicitarla, porque lo que hizo fue conseguir, a través de sus estudios, de los que ella es un representante de la investigación a nivel internacional, decir en qué momento se producía el cambio durante la terapia familiar. Es de reconocer que cuando ella me dijo que iba a hacer eso, como hay confianza, le dije, eso no lo va a poder hacer, eso es una tontería, eso no lo va a conseguir. Como luego estuve en su tribunal, tuve que decir, lo primero es disculparme con la doctora, porque resulta que consiguió hacerlo a través de estudios, que si ella tiene bien, luego nos cuenta cómo se hace eso. ¿Qué más cosas podemos decir? Ya les digo, ha sido profesora invitada en la UAL, que es la Universidad Autónoma de Lisboa, en la Universidad de Évora, estuvo trabajando también hasta el 2015, que se fue antes de estar en Oporto. Luego ha estado profesora visitante en Mozambique para coordinar la creación del primer máster en terapia familiar y comunitaria. Eh, no sé cuántos años estuvisteis ahí, 2 años. Con, sí, en periodo, con su marido Plano, que lo tenemos aquí, que también participó. Esto estaba a cargo de la Universidad de Maastricht. Además,
participó en el máster de terapia familiar como profesora en la Universidad de Sevilla. ¿Y cuáles son sus intereses ahora? Pues sus intereses son la personalización del seguimiento psicoterapéutico. Es decir, nosotros trabajamos, es verdad, en una psicoterapia es ayudar a la gente a resolver problemas con un método, pero tenemos que personalizar el método para la persona que tenemos delante. Y además le interesa lo que es la génesis psicosocial, pues lo que es de todas las disfunciones que trabajamos en familia. En los últimos años, no me ha dado permiso para que lo diga, pero no lo voy a decir, si no me da permiso, pero es coordinadora de proyectos y equipos financiados por Europa por una cantidad de euros que si me las dieran a mí, a lo mejor estaba en el Caribe o estaba... Pero ella lo ha conseguido para investigación, porque es una pasión suya, eso difiere. Toda la vida siempre le ha gustado el preguntarse cosas y el investigarlas. Y pues no sé qué más. Yo creo que sí, mejor me callo yo y dejo ya que nos hable ella. Y si luego viene el doctor Álvarez Romero y quiere comentar algo, pues que nos lo diga. Y por lo demás, pues les dejo con Delia Sales. Yo les doy un aplauso ya para que se anime. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por venir. Hace parodias Serenda. Es un placer volver a Sevilla. Ha sido aquí que me he formado como terapeuta familiar en la Unidad de Biología del Hospital de Macalena. Y el doctorado en salud mental también aquí, por medicina, que empezó con un programa conjunto entre psicología y medicina, pero he tenido clases en las dos facultades y siempre he tenido, siempre que podemos, seguimos el contacto personal y profesional. Entonces, para mí es un placer también personal y profesional volver aquí y hablar un poco partillar un poco de alguna investigación que hacemos y que puede ayudar a contribuir, porque creo que nunca vamos a descubrir lo que cura la psicoterapia. Y quizá esto sirva más como curiosidad nuestra y sea más una pregunta retórica que otra cosa, pero nos ayuda a pensar en lo que hacemos y hacerlo mejor. Pero al final, quizás sea lo importante. Quisiera, en casa, quisiera agradecer al Real Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla de Medicación y también a la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. Y empezar, y personalmente, al doctor José, que me ha llamado y que me ha invitado a venir. Quisiera, antes del PowerPoint, creo que nos ayuda a una historia, una pequeña historia que es verdad. En un podcast que salió hace como un mes, más o menos, en Portugal, un médico de cabecera contó una historia que era de un hombre que fue a su consulta y tenía el colesterol muy alto, obesidad, todos los señales de riesgo de que no iba a vivir con calidad de vida mucho tiempo más si no cambiara sus hábitos. Y entonces cuando estaba en la consulta, pues decidió decirle a este hombre lo que él esperaba si no hiciera dieta, ejercicio, si no parara de fumar, etc. Y estaba en la consulta pensando, a lo mejor estoy siendo demasiado directo, demasiado duro, pero bueno, le voy a decir todo. Y al final, bueno, eso a lo mejor no vuelve. Y la verdad es que no volvió hasta un año después. Y el médico no lo reconoció un año después. Es que estaba otro, delgado, paró de fumar, perdió no sé cuántos kilos y tal. Y el médico bueno, se preguntó a sí mismo, a lo mejor ha sido una buena intervención el hecho de ser directo, hasta un poco catastrófico, pero ha resultado, ¿no?
Pero al final de la consulta le preguntó a este hombre qué había pasado en la sesión, que le había hecho este cambio tan radical que antes nunca había logrado. Y el hombre ha dicho, mire usted, fue a la salida, ya había terminado la consulta, y usted me acompañó a la puerta, me puso la mano en mi hombro y me ha dicho, cuídese usted. Y en este momento algo cambió para mí, ¿sabes? Y esto me quedó y me ayudó y decidí cambiar. Y entonces, de alguna forma, claro que nosotros, si hubiera una consulta en la que solamente el paciente va y el médico simplemente le dice, cuídese, esto no va a cambiar nada. Pero el hecho de preguntarle qué ha sido importante y útil para usted, le ha dado al médico una información más que él no podría imaginar. Entonces, esto de alguna forma ilustra una línea de investigación en psicoterapia que dice que nosotros para investigar lo que cura psicoterapia, tenemos que oír la teoría, tenemos que ver cuál es el programa terapéutico, cuál es la intención terapéutica, cuál es la práctica terapéutica, lo que hace el terapeuta, pero también tenemos que oír al paciente. Y juntar, tener en cuenta ambas partes de esta relación terapéutica. Y quisiera entonces yo traer un estudio que ha sido publicado el año pasado de nuestro grupo de investigación, que se basó en preguntarle al paciente casi muy en sus sesiones de terapia y analizar esto mediante, luego al final sí, puede ser por la metodología, pero de intentar conectar los cambios sentidos con lo que ha pasado en cada sesión. Antes de empezar, esta metodología, la verdad es que la hemos descubierto en conjunto en la unidad de día. Cuando empecé a hacer el doctorado, hacía un año que estaba allí en la unidad de día y recibí esta beca para hacer el doctorado y quedé un poco, para mí ha sido difícil porque pensaba yo, bueno, si voy a empezar a hacer psicoterapia, me voy a alejar de la práctica, yo no quiero esto, yo quiero hacer una tesis o una investigación que me ayude a comprender lo que pasa aquí, la realidad de la terapia del día a día. Y entonces, con los compañeros de la unidad del día, el doctor Ortega, que era el director de la tesis, era el orientador, hemos descubierto y fuimos construyendo cuál podría ser el protocolo que nos interesaba a nosotros de recogida de datos. Y hemos descubierto un pequeño cuestionario que se llama Helpful Aspects of Therapy, que es los aspectos de la terapia que ayudan. Que es un pequeño cuestionario que se le pregunta a los pacientes al final de cada sesión. Y cogemos el punto de vista y la experiencia del paciente sesión a sesión y luego podemos usar esto conjugando con datos cuantitativos, cualitativos, etcétera, pero como dice yo, para tener esta variable en la ecuación que es la experiencia del paciente, que es lo que para el paciente, desde su punto de vista, es lo más significativo de la terapia. Bueno, entonces voy a presentar este estudio. ¿Y por qué Lighthouse? Lo falo. Yo soy terapeuta familiar, terapeuta sistémica, pero siempre los terapeutas quieren y sienten la necesidad de evolucionar su práctica. Y el Lighthouse
que es un tratamiento basado en la mentalización, tiene componentes de cambio intrapsíquico, psicodinámico, que pienso que la terapia sistémica relacional no toca. Entonces se complementa mucho. Entonces, en una perspectiva integracionista y también de evolución, digamos, profesional, empecé a tener contacto con el Lighthouse. Y bueno, y tenemos en Portugal una red de investigación-acción. Entonces, en este momento hay una alumna de doctorado con una beca de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. Este proyecto está relacionado con una red de investigación internacional, va orientado con compañeros del Instituto Ana Freud de Londres y el CEIL de Londres, pero además es un programa que está siendo ahora investigado en múltiples países. Y bueno, voy a presentar el primer estudio que hicimos exploratorio en Portugal. Entonces, empezar, esto algunos de los compañeros, empezar por decir lo que es esto de la mentalización, ¿no? Muy brevemente. Esto, cuando nosotros estábamos en la facultad en psicología del desarrollo, se hablaba de Piaget, etc. No se hablaba de la mentalización. Y para mí ha sido de alguna forma una sorpresa, pero creo que merece la pena pensar en el desarrollo de esta competencia que todos nosotros tenemos, que es interpretar el comportamiento y la intención del comportamiento, tanto de los otros como del nuestro. En términos de la intención mental, que no se ve, pero que está, y que se supone, que se aprende a intuir y a identificar, y que es la base del comportamiento humano. Y es digamos, es un sistema permanente, semiconsciente que todos tenemos, y que se adquiere en los primeros años de vida, pero también se desarrolla a lo largo de la vida. Y la verdad, los tratamientos basados en la mentalización lo que pretenden es fomentar este desarrollo, ya, por ejemplo, en adultos. La mentalización es importante. Hay investigación que muestra que hay una asociación importante entre psicopatología de distintas dimensiones y una mentalización comprometida. Pero además, la mentalización es importante. Buenas tardes. Gracias. Es importante para el desarrollo de nuestra propia identidad psicológica y la regulación emocional y la forma como nos relacionamos con los otros. Este desarrollo de la mentalización se hace en interacción con alguien que tiene esta capacidad madurada. Y de alguna forma, si pensamos en un niño, el cuidador es como el espejo donde el niño se ve y aprende quién es, se reconoce, que de alguna forma espeja el mundo emocional del niño. Como a través de la reacción y de la interpretación y del comportamiento del cuidador hacia el niño, que le permite, de alguna forma, identificar y dar nombre a lo que ocurre en su interior, lo que está sintiendo, y empieza a crear una imagen de sí mismo. Este desarrollo y este proceso es muy facilitado y necesita un buen vínculo. Entonces,
de alguna forma los tratamientos basados en la mentalización están muy conectados con los tratamientos basados en el attachment, porque la verdad es que se activa de alguna forma el sistema de vinculación de las personas para, de alguna forma, cambiarla. Si pensamos cuál es la relación entre la mentalización y este vínculo, este attachment, nosotros lo que vemos y lo que sabemos es que este sistema de vinculación, de apego, es una experiencia de seguridad delante del peligro, ¿no? Y que permite a la gente regular su experiencia emocional. Entonces, los comportamientos de apego y de vínculo del niño se activan cuando hay algún problema o cuando se sienten inseguros o hay algún peligro hasta físico. Entonces, el niño espera y debería saber que va a recibir de su cuidador el apoyo para aliviar su sufrimiento psicológico cuando se siente amenazado y va a regular sus emociones y recuperar su propio equilibrio. Y entonces, de alguna forma, el niño va creando, ¿no?, estos esquemas, estos modelos internos de funcionamiento que son inconscientes, que es lo que voy aprendiendo, qué es lo que yo puedo esperar de mi cuidador cuando estoy en peligro. Y la verdad es que cuando hay un problema o baja mentalización, por ejemplo, por parte del cuidador, el miedo, el no tiene miedo, lo que la activa la búsqueda de la cercanía y del soporte por parte del cuidador. Pero si el cuidador no reconoce y no contesta y no le da, no mentaliza, no mira así este comportamiento del niño como una demanda de ayuda, el niño no se ve espejado, no se ve reconocido en la mente del cuidador. De ahí el tema se llama mentalización en este sentido. Entonces, es casi como mi madre me ve como mala, estoy llorando o estoy dando patadas en la puerta y mi madre dice, qué mala niña eres, ¿no? Y no, ¿qué te ha pasado? Que estás sufriendo con algo, ¿no? No, de alguna forma, el niño no se reconoce en la mente del abusador y esto desorganiza la estructura del yo y también el propio vínculo. Entonces, activa, aumenta la ansiedad y está bloqueado el desarrollo de la mentalización y también la propia vinculación. Y esto, digamos, es un mecanismo que Fonagy propone para explicar esta transmisión intergeneracional de baja mentalización. Y cuando nosotros miramos a genogramas, en que la historia de, por ejemplo, trastornos psiquiátricos se repite, o de generación en generación, o cuando miramos al maltrato infantil, en la que se repite la historia de la abuela, de la madre, de la hija, cuando miramos esto, detectamos esta transmisión intergeneracional de baja mentalización. Ahora voy a enfocar un poco en el maltrato infantil porque en este momento en Portugal la investigación que estamos haciendo es con esta población y con grupos de padres que tienen a sus hijos retirados por el tribunal por haber sido condenados o acusados de maltrato o negligencia grave. Entonces, si miramos hacia la situación y esta población de maltrato infantil,
La verdad es que esta escasa, flaca, débil mentalización del cuidador lleva a que el cuidador no comprenda y no perciba las necesidades del niño, y esto va asociado a situaciones de maltrato. Pero además hay a menudo situaciones de gran estrés psicosocial, como pobreza, hasta medidas de protección del menor que el tribunal impone, presiona, etc. Y esto conlleva a un mayor bloqueo de la vitalización del cuidador. Entonces, en estas circunstancias, la verdad, se perpetúa la alteración del sistema de apego del cuidador, que a su vez ha sido víctima de malos tratos, y continúa y sigue el deficiente desarrollo de la vitalización en sus hijos. Bueno, entonces el artículo en el que traigo algunos puntos, no lo voy a presentarlo todo, es un artículo que resultó de de este primer estudio que hicimos. Francisco, el primer autor, ya terminó su carrera, un alumno del máster, que me ha desafiado cada vez más. Decía, lo podemos hacer y tal. Y al final lo que hicimos fue, creamos una red de terapeutas, aquí no de malos tratos, terapeutas que tenían pacientes de diferentes perfiles, pero que tenían sus propias consultas o trabajaban en un hospital, y lo que hicimos fue formar estos terapeutas en el programa. Y con Jerry Byrne es el autor de este... Oh, perdón. Ahora, para atrás. Lo de la flechita, dale para atrás. ¿Este? No, abajo. ¿Este? No, para abajo. Ese. Entonces, creamos, la verdad, una red de investigación-acción. Entonces, los terapeutas hicieron una formación inicial, luego con los pacientes de su consulta empezaron a aplicar la intervención, el programa, y tenían supervisión a cada semana con el propio Jeremy. Y lo que hicimos fue la monitorización del cambio. Y os traigo aquí este artículo que analizó las respuestas a la pregunta inicial que decía yo, ¿qué ha sido útil para usted? ¿Qué ha sido de más significativo en esta sesión para usted? Se le preguntó a todos los padres, y también al final de la sesión de la intervención se ha hecho una entrevista de cambio, y hemos hecho un trabajo de relacionar los outcomes, los cambios al final de la terapia, con hechos de la sesión, lo que ha sido hecho en cada sesión y lo que ha sido identificado como evento significativo en cada sesión. Bueno, no voy a entrar en el método, si queréis después podemos verlo, pero quisiera presentar un poco del programa brevemente. Entonces, este programa usa mucho la metáfora, y hasta ha sido desarrollado con estas familias multiproblemáticas, generalmente con una escolaridad baja, y en que las personas, algunas no saben leer, y en que las metáforas ayudan mucho a comprender y a incorporar los conceptos y a aplicarlos. Entonces, la metáfora principal es que nosotros, los padres, somos el faro de nuestros hijos, en el sentido en que estamos vigilantes a ver cuando están en el mar, estamos allí para que estén seguros,
y señalar si es necesario. Y además podemos darle luz y ver qué les pasa, darle luz para que puedan hacer lo que es necesario para seguir su camino por el mar, el viaje. Y la idea es que, además de esto, y después muchas metáforas relacionadas con el tema del mar y del faro, es un programa parental, entonces para los padres, que puede tener formatos individuales, de familia o de grupo, pero inicialmente ha sido desarrollado en formato de grupo. Y como he dicho, enfoca mucho el estilo de vinculación del cuidador y que de alguna forma pone el padre mirando hacia el vínculo con sus propios padres y con sus hijos. Entonces activa y ayuda a la persona a verse y a cambiar cómo quiere estar hacia sus padres y qué padres quieren ellos ser respecto a sus hijos. Nosotros hemos usado 12 sesiones, la mayor parte, digamos, esta es una versión más pequeña, que ha sido adaptada en Australia para 12 sesiones, pero la verdad es que cuando fue desarrollado en Inglaterra fue para 20 sesiones, 12 es poco. Pero en general, todas las sesiones tienen estos tres momentos. El check-in, en el que cada persona dice cómo se siente, qué ha llevado de la sesión anterior, cómo está. Después, la sesión propiamente dicha, que tiene partes, componentes de psicoeducación mucho basada en estas metáforas. Luego, actividades interactivas para que las personas se relacionen con los conceptos y con las metáforas. Y es flexible en el sentido de que algunos módulos son secuenciales, pero otros se pueden cambiar y se adaptar al grupo. Y por fin hay el checkout, en que a cada persona se le pregunta cómo ha vivido la sesión, porque a veces hay gente que no habla en la sesión. Entonces esto le da espacio para hablar. Las sesiones, la primera, yo me gustaría, si hubiera tiempo, son 3 minutos, de enseñar el vídeo que se enseña en la primera sesión, que es en la que se introduce la metáfora del faro.
ver cómo volvemos. Dígalo. Entonces, la película es usada en la primera sesión y después cada persona dice que ve y la idea es transmitir el mensaje de que la persona que está en el faro, el faroleiro, Faroleiro. aunque cuide, tiene que ser cuidado, ayudado, y no siempre es fácil, que hay personas que dicen que realmente la persona se siente muy sola. Entonces, es una metáfora con la que las personas se identifican fácilmente. Entonces, la primera sesión es un poco presentar el programa, introducción a las metáforas. La segunda sesión se fala de este foco de iluminación y del foco este que pasa en el mar, el mar. Los dos. Vale. Los dos van. Vale. La idea del foco de iluminación es que es ver bien a los niños, a los hijos, que es mirar con curiosidad y con poca certeza, preguntarse uno qué le pasa, ver con, dar el foco y tener siempre esta duda de interrogarse qué ha pasado, qué siente, qué piensa y no tener la certeza, ya otra vez esto. Y la exploración, esta idea de estar vigilante, porque ellos pueden necesitar ayuda y que cuando necesitan, pues usamos el foco. Entonces, va mucho alrededor de este tema. Luego, la tercera sesión introduce la idea del puerto seguro, que todos nosotros necesitamos a alguien. El puerto seguro suele ser alguien de nuestra infancia y actualmente en el que nos apoyamos cuando necesitamos. Y aquí es interesante que es cuando la gente empieza, por ejemplo, algunos padres, a darse cuenta que nunca en su vida han tenido un puerto seguro. Nunca. Y no tienen todavía. Y esto es un programa que perturba mucho. Hay un cambio en la gente, pero que es duro la persona darse cuenta de esto. Pero entonces empiezan a ser introducido este tema también un poco para introducir el tema después de la vinculación. La cuarta sesión enfoca mucho en el tema de las emociones y las distintas emociones, etc. La quinta, la idea esta del cuidador ser el espejo del niño. Y este es un dibujo hecho por una persona que ha estado ha frecuentado el programa. Además, todas estas imágenes son usadas, han sido desarrolladas y usadas en las sesiones y se usan mucho vídeos y de alguna forma materiales que desde el punto de vista estéticos nos conmueven, que son interesantes. En las sexta sesiones se introduce el tema de lo que es el vínculo seguro, esta idea de que cuando es necesario vamos allí, no pasa nada, nos aproximamos del faro y sabemos que nos va a ayudar, etc. Las sesiones 7 de la jangada, ¿cómo se dice en español? Esto. La balsa. Que es la vinculación evitatoria, que cuando alguien delante del estrés se aísla, no siente, todo va bien, no pasa nada y no busca la ayuda.
y luego relacionar esto con a veces nosotros propios, a veces nuestros niños, identificar esto en nuestras relaciones más próximas, más íntimas. La sesión 6, la piratería, que es delante del estrés, delante de la inseguridad, el estilo de vinculación más desorganizado, en que el niño puede dar las patadas de la puerta, etcétera, y que reacciona de una forma agresiva, pero que este comportamiento a lo mejor evidencia un estilo de vinculación que hay que enfocar y ver que está mirar la luz al niño. Entonces mira a lo que se ha dicho en la sesión 1, 2, 3. Una cosa curiosa que a mí me gusta mucho, voy para atrás, está aquí en la sesión 6, no, en el puerto seguro. Un ejercicio que se pide a la gente es que piense en su infancia y que pongan aquí en tierra la madre, el padre o las personas que eran nuestros puertos seguros cuando nosotros éramos niños. Y entonces nosotros estamos aquí en el mar y después se pone a una rueda de sentimientos y emociones como vergüenza, tristeza, alegría, culpa, una diversidad. Y entonces se hace una línea a quién voy yo o iba yo cuando sentía culpa, cuando sentía alegría, cuando sentía... Esto es muy interesante porque es una autodescubierta. Y me acuerdo, por ejemplo, de una paciente que en el checkout de esta sesión ha dicho: me he dado cuenta que yo soy el puerto seguro para mis hijos, para todo lo que pasa mal, cuando tiene miedo, cuando tiene culpa, cuando sea. Pero cuando vienen felices, yo les digo: cálmate, cálmate. Yo no puedo ser esta madre que no puede recibir la alegría de mis hijos. Entonces, es interesante cómo con estos ejercicios que han sido ya muy testados por la práctica, porque fueron diseñados a lo largo de 30 años por Jerry, por este terapeuta. Es muy interesante cómo en poco tiempo activa realmente y ayuda a la gente a darse cuenta de esto, que no es fácil para nosotros darnos cuenta y enfrentarnos. Bueno, entonces, la sesión 9 también me gusta mucho, que es de Rooms in the Mind, en inglés, que es: todos nosotros tenemos habitaciones, pequeños cajones que son muy bien cerrados y que hay que no tocar. Y a veces los niños no saben, pero tocan y abren. Entonces nosotros reaccionamos de una forma que no tiene nada que ver con los niños, es algo nuestro. Y bueno, entonces va cada vez más profundo y cada vez más incómodo, digamos así, porque la gente empieza a preguntarse cuáles son mis habitaciones que están cerradas y que funcionan como triggers, como gatillos, cuando sin saber el niño las toca. En la sesión 10 es esta idea de la proyección, ¿no? Que a veces, un poco como antes se ponían los slides, los diapositivos, ¿no? Y otras diapositivas. Entonces, yo puedo tener el foco para el niño, intentar entender lo que pasa con él, pero la verdad es que yo pongo mi diapositiva, que a lo mejor tiene que ver con algo que está en mi habitación. Entonces, lo que yo veo es más bien mío de lo que el niño. Entonces, esta es la sesión de eso, que enfoque este tema. La 11 no es estructurada. Generalmente no tenemos tiempo de hacer todas las tareas de las sesiones porque el programa
es estructurado. Entonces, esta es una sesión un poco para hacer lo que todavía hay que hacer y luego la última es la conclusión. Bueno, entonces, ¿qué dicen los pacientes? ¿Qué curan en esta psicoterapia? Bueno, una cosa que han dicho es que sienten que regulan mucho mejor sus emociones, los padres, al final de esta sesión. Y para ello es muy importante darse cuenta de estos comportamientos conscientes. Por ejemplo, dice esta persona, me ayudó a comprender de dónde provienen ciertas sensaciones y comportamientos o falta de sentimientos míos, quizá como mecanismo de protección o defensa. Entonces, el darse cuenta de comportamientos y reacciones suyas que eran inconscientes, esto ayuda a desarrollar competencias de regulación emocional. Por ejemplo, al final decía el padre, debo aceptar mis sentimientos, reflexionar sobre ellos, aceptarlos y asimilarlos. Aprender a reducir la intensidad de mis sentimientos cuando es demasiado alta y perjudica mi mentalización. Otro aspecto importante es que los padres se sienten más seguros en su rol, en su papel de padres, entonces la autoeficacia parental, y para eso contribuye mucho la comprensión de las emociones. Por ejemplo, dice este padre, al comprender las emociones, puedo ayudar y orientar a mis hijos para que comprendan mejor el porqué de esta emoción. Es muy interesante porque es el espejo. Es exactamente la idea de que el padre sirve como espejo para orientar al niño a comprender sus propias emociones. Y los padres a menudo refieren las metáforas estas del faro, que cuando están en la casa le ayudan. ¿Se acuerdan? Pero este es algo bueno que las metáforas todas tienen, ¿verdad? Cuando son buenas, las tenemos cuando estamos delante de las situaciones, nos acordamos de ello. Por ejemplo, respecto a la metáfora del refugio seguro, del puerto seguro, que es después de la sesión 6, un padre decía, puedo y debo hacer más y mejor para que mis hijos sientan que yo puedo ser su puerto seguro. Otro padre, después de la sesión 2, decía, intenté aplicar la mentalización durante la semana. Siento que así nuestros hijos nos escuchan mejor y confían más fácilmente en nosotros y en nuestras opiniones. Es interesante porque cuando le preguntamos a la gente después de la sesión qué ha sido lo más significativo, podemos relacionar con lo que ha sido hecho con el trabajo terapéutico en las sesiones. Y esto nos puede dar pistas de cómo curar. Pistas, porque nunca lo vamos a ver. Y si le preguntamos a los terapeutas, van a decir otras cosas distintas. Y en realidad lo hemos hecho. Vamos a hablar sobre eso después. Cuando le preguntamos a los terapeutas experientes, cuándo cura este programa. Y es distinto a lo que dicen los pacientes, claro. Bueno, algunos testigos más. Por ejemplo, a veces el niño abre un armario que estaba mal cerrado y no tiene nada que ver con él. Es un problema mío. Me di cuenta de mi historia y de lo que inconscientemente podría estar repitiendo con mis hijos. Esta me gusta mucho. Me ayudó a perdonar a mis padres. Una madre que dice, me siento más segura de mí misma en mis formas de tratar a mis hijos. Y por otro lado, hay otra cosa de la que hablamos en terapia y que me ha hecho bien, que es la cuestión del perdón a uno mismo. Y aquí, sobre un niño, cuando se enfadaba, solía dar puñetazos a las puertas, a las paredes. Ahora no es tan agresivo. No sé
creo que tiene algo que ver con mi actitud. Y finalmente esta frase, que el programa me ayuda a darme cuenta de lo importante que es preguntarme a mí mismo qué están sintiendo mis hijos. Y creo que esto es la frase ideal para un programa de mentalización. Entonces, es esto. Creo que sí, gracias por defenderte. Bueno, entonces, vamos a tener tiempo para más. Creo que ha llegado el doctor don Manuel Álvarez Romero, que puede pasar aquí y quiere hablar algo del itinerario ahora luego. Sí, pues, desde para acá ahora antes de las preguntas, y así el público va pensando las preguntas que quieren hacer a nuestra ponente, porque yo creo que han surgido muchas. Yo por lo menos se me ocurren algunas. Doctor. Pero yo me alegro de afrontar y poder decir, en conjunta a todos que muy buenas tardes, que la accidentada vida de hoy en Sevilla, por la mañana, por la tarde y por la noche, pues van a dar lugar a estas irregularidades de transporte. Hora y pico estoy esperando un autobús ya a las 4 de la tarde y luego continúan las cosas más o menos así. Y yo he pensado, y quiero recalcarlo, por si no lo ha dicho Sinacio, lo habrá dicho porque es experto en esta materia, y es explicar el itinerario y lo que ha habido. Pues sí que me remonto, porque muchos de los que aquí son habituales, pero ¿qué es lo que hemos hecho en este año, este curso, en los itinerarios, en el noveno itinerario de salud mental, medicina psicosomática y filosofía de la ciencia? Pues mira, ¿qué es lo que, ¿dónde estamos nosotros, los aquí presentes, por lo menos? Pues en la relación terapéutica con alguien que padece, sean padres de hijos con problemas, sean hijos con problemas, sean profesores o terapeutas. Bueno, pues uno tiene una necesidad, y esa necesidad busca arreglo distinto, sentido común, por responsabilidad, busca arreglo de ese problema personal o problema de un próximo. Y eso tiene que arreglarlo, pero solo no puede. Muchas veces, o es mucho más difícil, o es imposible. Y esa dificultad en la educación de los hijos, esa dificultad en resolver algo que no nos va, sea tipo enfermedad, o tipo comportamiento, o tipo emocional, bueno, pues eso solo no se puede arreglar de ordinario. Pues muy difícil, como se ha dicho aquí en la sesión de hoy, continuamente, en todo el recorrido del faro. ¿Qué hay que hacer? Pues buscar un farero, buscarse un farero. O si somos fareros, ver nuestro oficio, nuestra tarea con el público. Y yo tenía apuntado decir aquí al principio que la relación terapéutica con el paciente requiere una acción, unas palabras, unos pensamientos, unas emociones. ¿A eso se llama psicoterapia? Puede llamarse psicoterapia, psicoeducación, lo que se quiera, ya sectorial, de manera más abstracta, más concreta. Y el paciente requiere del terapeuta, sea tan superficial, diríamos, como de una persona inteligente y capaz que pueda ayudar, del médico de familia. ¿Cuántas psicoterapias se hacen en el médico de familia? Y la podemos y debemos aprovechar. ¿Cómo se sale de una entrevista de 10 minutos o de media hora con el médico? O de 2 horas, de una de 3 horas, por ejemplo, ¿no? Porque era lo oportuno. Y fue eficacísima. 3 horas, pero muy eficaz, merece la pena. Y eso
me parece que es muy importante. Y lo que yo quería, pensando en el premio de este asunto, de una hora, no, bien, una hora. Es sonido. Es para que te acerques. Sí, hay mucho mejor. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, el médico de familia hace una psicoterapia estupenda en esos 10 minutos, que se suman cada mes, cada 15 días, o sea, o el médico internista, o el otorrino, o el ginecólogo, o el que sea. ¿Eh? Y el psicólogo, ese es por oficio, y el que fundamentalmente aplica sesiones especiales. Y el fisioterapeuta, y hemos tenido el mes pasado una sesión de la psicoterapia del fisioterapeuta, y es fundamental, cada vez más. Y cualquier psiquiatra, por supuesto, ¿no? Pero pues el paciente, lo que le dice al terapeuta es, ayúdame a resolver esto que yo solo no puedo. Y el terapeuta le dice, oye, yo tampoco, yo no puedo, porque tiene que pasar por tu voluntad, por tu aceptación. Mientras tú no te convenzas de que lo que yo te estoy diciendo es lo que te conviene y que podemos llegar a un acuerdo para la aplicación de ese remedio, estamos perdidos, ¿sabes? Entonces, el terapeuta le dice, y esto lo repito mucho, porque me parece que es fundamental, mira, yo no te puedo arreglar este problema. Sea el fracaso profesional, sea el de las relaciones afectivas, emocionales, el de lo que sea. Bueno, pues yo no te puedo arreglar esto. Tú tampoco. Pero ¿qué hacemos aquí? Porque esperar a que se llegue a ese punto, a esa colaboración, a esa coincidencia de libre acogida, ¿eh? De libre apropiación y de donación por parte del terapeuta. Claro, así es como se llega a la eficacia. Así es como podemos aprovechar todo esto. Yo he llegado un poquito tarde, creo que he cogido el hilo y creo que Celia Sánchez nos ha estado explicando en los programas de educación familiar de niños, de adultos, de parejas, de maridos que es familia, de marido y mujer, y mujer. ¿Cuántos maridos se dan cuenta que están ausentes de su casa? ¿Cuántas señoras se dan cuenta de que están cuidando del marido, pero no está a su vera? Hay una copla que tengo que cantarla toda, a tu vera, o a mi vera. Eso es que hay que reciclarlo todos los meses, por lo menos. Cada feria, por lo menos. Entonces, eso es lo que hace. Me han traído unos pacientes. Están terminando la consulta, que lo que es microtráfico nos ha tenido por la calle un cuarto de hora. Y yo te decía, mujer, lo estás haciendo muy bien con tu marido. Está haciendo muy bien, pero no está cercana. No está cercana. Y entonces lo deja frío. No le has puesto la manta, pero mal puesta. Tú crees que lo estás arreglando y no lo arreglas. Es que arreglar. Y si no sabes, pregunta y aprende, mira, es así. Y eso es arreglar a la mujer y también arreglar al marido. Y luego arreglar a la familia. Y luego todo lo que quieras, ¿no? Celia, ¿tú estás de acuerdo con esta orientación ya que venido a posteriori y ver a priori? Te va a tocar hablar a ti, Celia. Pero bien, ya hay tiempo para... Antes, cuando empecé con una historia esta, creo que usted no estaba, que era del médico de familia, precisamente, que un médico de familia portugués ha partilhado en un podcast el hecho de que el paciente suyo, de todo lo que ha dicho en la sesión, lo que le ha convencido a cambiar de vida, parar de fumar, de beber, hacer deportes y hacer dieta y salvar su vida de alguna forma, ha sido nada de lo que el médico le dijo en la sesión, sino
el hecho de que haga la salida, el médico le dice, cuídese usted. Y dijo el paciente, ha sido cuídese, que me ha convencido. Claro. Hacía falta Dios para curar. Ah, por eso. La relación. Muchas gracias. Sí. Bien. Bueno, hemos tenido tiempo de pensar las preguntas y cuestiones que nos han suscitado y entonces ahí va la primera, que la va a hacer el profesor Cano. Siempre. Buenas tardes, muchísimas gracias, Julián, profesora Sales, por esta magnífica conferencia. Yo creo que quería ilustrar un poco que esta investigación es la vanguardia de la investigación en psicoterapia ahora mismo. Yo creo que en todos los problemas, sean estos o los que sea, vamos ahora hacia una psicoterapia de precisión, porque necesitamos saber no solo cuándo cambia la persona, sino quién cambia, quién no cambia, por qué, qué le hace cambiar. Entonces, yo tengo, claro, amenazaste con dar información metodológica que comprendo que a lo mejor es farragosa, pero yo creo que es lo más interesante del programa. Yo tengo unas cuantas preguntas que las dejo ahí, si eso ya las puede responder. Una, normalmente los tratamientos de este tipo no trabajan un solo tipo de proceso, sino varios, y los investigadores estamos interesados en saber qué cambia a qué personas, o lo que más probablemente ocurra, qué combinación de elementos terapéuticos hacen cambiar o no a una persona. Este programa, todas las sesiones trabajan ese proceso que denominamos mentalización, o son componentes algo más específicos. Esa es una. Otra pregunta. Quizá, Sí. puedo. Sí, sí. Y esto está relacionado con la pregunta que hicimos también a los terapeutas muy experimentados. Hicimos un Delphi, un pequeño estudio, en los que le preguntamos qué tiene que pasar. Hay muchas cosas que pasan en estas sesiones del programa, pero sin embargo, seguro que hay componentes, hay cosas que tienen que pasar. Sin ellas no hay cambio. ¿Cuáles son? De tu experiencia. Y una de las cosas que se ha dicho es esta de la mentalización en todo el tiempo. Es decir, lo que puede proporcionar estos cambios y este impacto que la persona dice es que experimenten en el grupo, que el grupo espeje sus emociones. Entonces, toda la forma de conducir a la sesión es hacer circular la mentalización al máximo. Entonces, a veces no es tan importante el contenido, sino que alguien señale, por ejemplo, una mujer que dice que está muy enfadada porque el tribunal ha sacado a los hijos, está muy agresiva, el grupo acoge esta zanga y consigue un poco en esta línea de enfocar que ella hable de su tristeza que está por detrás de esta zanga, que ella identifique, que los otros identifiquen, que los otros del grupo identifiquen a lo mejor su tristeza, lo que ella siente. Entonces, de una forma continua, la mentalización es un proceso que está siempre activado en la dinámica del grupo. Es fundamental. Y hasta el propio terapeuta también el modelo, por ejemplo, el paciente también, el terapeuta también le puede decir al paciente lo que él siente, un poco para modelar
su vida interior, darse cuenta y partirá con ello. Entonces, hay un conjunto que eso tiene que estar siempre presente. Y esto es muy curioso, por ejemplo, en las sesiones de supervisión, en la que pasa algo que es difícil y el supervisor le pregunta, ¿y has logrado de alguna forma que algún miembro del grupo mentalice? Y, por ejemplo, hay personas evitatorias y nuestro objetivo terapéutico es que esta persona de alguna forma empiece progresivamente a sentir o a expresar lo que siente. Entonces también hay objetivos individuales para cada miembro. Pero siempre los facilitadores del grupo están pendientes de eso, hacer circular procesos de mentalización todo el tiempo. Y solo una más, en la cuestión metodológica que es importante porque estamos evaluando un proceso. Al final, lo que tradicionalmente hemos dicho en psicología es evaluar la eficacia, saber muy bien lo que pasaba en los tratamientos, ver si al final resultaban eficaces. Entonces, aquí en el proceso es importante saber cuándo se toma la medida, de cuándo se hace esa pregunta. Cuando se termina la sesión, en otro momento, se hacen preguntas fuera de la sesión cuando la persona, ¿qué periodicidad tenía la sesión? Las sesiones eran cada semana, todas las semanas. Y esto ha sido una adaptación para el online, porque ha sido no ha sido durante la pandemia, más tenía que ser online. 2 grupos han sido online y hemos conseguido preparar este artículo. Tenía que ser algo de nuevo, pues el online, si analizamos diciendo, mira, este programa online funciona, es un buen argumento para conseguir publicarlo. Entonces teníamos más grupos, pero hemos enfocado en estos 2 grupos que habían sido online. Y allí, como en online, estos instrumentos que deberían pasarse al final de cada sesión, cuando termina la sesión, la verdad eran enviados por correo de familia. Y los padres tenían el tiempo entre sesiones para rellenar. Entonces, no hemos podido de alguna forma uniformizar el tiempo. Algunas personas lo rellenaban antes de la próxima sesión, entonces ya había pasado una semana. Otras era un poquito después de que terminara la sesión. Pero entonces, los instrumentos que hemos usado aquí de recogida de datos ha sido este de Helpful Aspects of Therapy, que pregunta de todo lo que ha pasado en esta sesión, qué ha sido lo más significativo para usted y de qué le ha servido o puede servir. Y hay algo que haya sido negativo, pregunta al revés, y que doloroso y negativo también. Y piensa que se le va a servir también. Y esto es interesante, por ejemplo, en la unidad del día, mientras hacía yo el doctorado, había un chico que contestaba, ¿qué ha sido lo más útil? Que el terapeuta me diga que tengo que salir. ¿Qué ha sido lo más doloroso? Que el terapeuta me diga que tengo que salir. A veces coinciden. Entonces, este cuestionario es pasado cada semana, semana a semana. También hemos pasado una medida personalizada de outcome, que es vista, que es el SACLOPS, que le pregunta, que ha sido desarrollada por un médico de familia, que es interesante, en Inglaterra, que decía que no tenía tiempo para preguntar a la gente sobre los aspectos psicológicos, que tenía que hacer un screening rápido. Entonces, mientras estaba en la sala de espera, les daba una página, que era una caja que decía cuál es su principal problema, su principal queja, y hasta qué punto de 1 a 5 cómo le molesta. Después otro problema más, y después una escala ya cerrada de 1 a 5 cómo se siente hoy. Y antes de cada sesión rellena esto. Entonces esto nos da una medida, digamos, cuantitativa, sesión a sesión, de cómo se siente la persona, pero
en ítems y problemas que la persona dice no estandarizados, son los suyos. Y por eso es personalizado. Entonces, hemos usado también datos de este cuestionario cualitativos y que era sesión a sesión. Y después, en la entrevista del cambio, al final de la intervención, que es una entrevista que le pregunta a la gente qué cambios ha sentido desde que empezó la terapia, hasta qué punto son importantes estos cambios, que hay cambios que no son tan importantes como otros, y hasta qué punto podrían haber pasado sin la terapia. Y entonces, cambios positivos, cambios negativos. Y entonces, estos, digamos, estos cambios, al final pueden servir casi como outcome cualitativo, que al final tenemos una tabla con cambio 1, cambio 2, cambio 3, que es también personal para cada persona. Y entonces la idea aquí en el análisis que hemos hecho es de alguna forma identificar los cambios al final de la sesión y ver su contenido y relacionarlos con cambios y contenidos cualitativos que han sido identificados en algunos de los cuestionarios que han sido pasados al final. Porque la idea es, de alguna forma, para que podamos decir que el cambio ha sido proporcionado por el programa, si el tema es el mismo, de alguna forma el programa ha contribuido para eso. Entonces se hace esta relación de process outcome, pero cualitativo. Y entonces lo que está en el artículo, no he dicho todo, pero lo que está son apenas, solamente los cambios que hemos conseguido identificar y relacionar con los temas de las sesiones. Con los temas de los informes y tenemos el programa que es estructurado. Entonces con esto hemos podido más o menos ver la secuencia de cambios, porque hay cambios que van ocurriendo, como por ejemplo, voy a ilustrar aquí que me doy cuenta de comportamientos inconscientes. Esto me ayuda a identificar mis emociones, esto me ayuda a identificar emociones en mis niños, etc. Pues hemos podido identificar algunas jornadas de cambio de esta forma cualitativa. Ahí hay otra pregunta. Sí. Soy médico de familia, también como todo puntualizado. ¿Os habéis dado cuenta la palabra que más habéis repetido? Paciente. ¿Y hemos escuchado? Paciente, no. No estoy hablando de cosificar ni de datísimo, sino la que vosotros, tanto Manolo también que al final se ha incorporado, ¿cuál ha sido la palabra que más habéis repetido? Aceptación. No. Venga. Te lo digo porque, es decir, si tú en un momento determinado, en la primera diapositiva, que es esta, pero en la segunda, definía un poco lo que era la mentalización. La palabra que más ha utilizado o habéis utilizado es darse cuenta. Sí. Si tú como terapeuta no te das cuenta, es que dentro de tu evaluación o evolución está todavía en un escalón determinado. Si quieres aplicar eso, tienes que también darte cuenta el momento en el que sí se ha producido ese cambio. Sí. Entonces la base de todo es darte cuenta. Sí. Hasta que eso no se produce en ti como terapeuta o como paciente, no vas viendo después cómo científicamente analizar datos, comprobar, preguntar los protocolos. Porque hay que seguir un protocolo si quieres seguir algo de tipo más o menos científico. Pero hasta que no se produce ese momento, no sabes cuánto tiempo va a durar esa terapia. Sí. No es lo mismo darse cuenta a un niño Sí. que a un adulto. Claro. No es lo mismo una persona en evolución que puede estar
en un escalón 6, la escalera, ¿no? En el peldaño 6, que en el 8. Claro, claro. Es fácil, si tú más o menos has subido esa escalera, que te bajes del peldaño 8 para acercarte a comprender y entender que estás en el escalón 6. Entonces, un primer paso, yo creo que esencial para todo esto es que se dé cuenta, pero teniendo en cuenta quién tiene delante. Claro. Es como Carl Rogers, en su libro El proceso de convertirse en persona, cómo te vas haciendo. Y no es tanto por el conocimiento, sino por ese interior que tú vas en evolución más tarde o temprano. Y después nosotros como terapeutas, pues, es como yo muchas veces digo, cogemos nuestro niño interior de la mano, ¿me entiendes? Sí, Y sí. tú dices, anda, ven aquí que yo soy el adulto y te estoy protegiendo, soy el faro, ¿vale? Y en cualquier momento te puedes echar una mano. A veces, otras veces resuelve tú también tus asuntos, ¿vale? Sí, sí. Lo que está diciendo me hace acordar algunas cosas, ideas sueltas. Una frase de Francisco Ortega Vivian, que en su libro, no sé, de psicoterapia decía que el terapeuta se administra a sí mismo como un medicamento, como un fármaco. El fármaco soy yo. Entonces, la persona del terapeuta es fundamental, ¿no? Otra que me he acordado es de una área de investigación que a mí me encanta, que no es muy difundida, pero si hubiera yo tenido tiempo, habría ido por ahí, que se llama la práctica deliberativa, que es esto, del terapeuta en su práctica darse cuenta de lo que está haciendo. Y esto va con investigación sobre la sabiduría. Eso clinical wisdom, que me gusta, porque la mayor parte de la investigación se hace con terapeutas que no son grandes terapeutas, porque hasta si ellos siguen los manuales, los grandes terapeutas no van a seguir los manuales, ¿no? Entonces, esta idea de aprender con la sabiduría clínica, con terapeutas experientes, y con esta práctica deliberativa, que es uno pensar y verse, esto es lo que a mí me encanta y creo que es fundamental. Y el tercer punto es que es muy interesante. Este programa ha sido adaptado por una terapeuta que trabaja en servicios sociales y ha sido adaptado para la formación de trabajadores sociales y psicólogos que trabajan con poblaciones maltratantes, que es una población difícil. Es violento trabajar a veces con padres que maltratan los hijos. Y es muy interesante porque es casi como un programa ocupacional para los propios terapeutas, para que ellos se den cuenta del efecto que tienen en sí los comportamientos, las reacciones, los insultos a veces de los propios pacientes. Entonces, es muy interesante porque esto ha sido desarrollado estamos escribiendo el artículo, esta revisión ha sido sometido, creo que a 2 revistas, ha sido rechazado, es la historia de las publicaciones, pero ya está hecho el estudio y va a ser publicado. Y es interesante porque esto es visto un poco como prevención del burnout de los terapeutas, pero ellos lo que dicen es que esto también les ayuda a enfocar, a ver los pacientes y ayuda en la relación terapéutica. Entonces,
sin duda, estoy plenamente de acuerdo. La segunda pregunta del tiro es el problema actual que se encuentra siempre el terapeuta médico, enfermero, quien sea. Los mismos padres son terapeutas. Pero llega un momento determinado que falta tiempo. Sí, Vivimos en una sociedad con un ritmo fuera de esa dedicación, como por ejemplo para los niños, para educar, ¿vale? Lo mismo nosotros, porque de alguna manera tenemos la actitud, ya nuestra actitud, la estamos educando a los niños. Entonces, hay mucha sensación como de incapacidad en el colegio. No te digo todo, porque cada uno tiene sus herramientas, pero sí cómo se puede luchar y cómo dentro de todo este estudio, ¿cómo has visto tú con esos pacientes, y no solamente padres o maltratados? Porque muchas veces, como tú has dicho antes, no solamente es el paro, no solamente es el espejo en el que te ven. Si tú vas deprisa, el niño aprende a ir deprisa. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo en un momento determinado vas tú enseñando, y te digo como terapeuta, el sentido de la paciencia, de la presencia, sí, del individuo ahí, y que tenemos que esperar? Un momentito, vamos a hablar. sí, claro. ¿Cómo lo hacéis? Digo, ante esa falta de tiempo, ¿no? Sí, esto es curioso porque la primera vez que apliqué este programa, el manual tiene un manual que nos ayuda mucho con ejercicios. Entonces, esto que es, no va a dar tiempo las 2 horas, porque la gente, entonces era la duda, bueno, vamos deprisa, no podemos, porque salió ahora esto y hay que adaptarnos. Entonces fue curioso porque luego en la primera, como teníamos supervisión a cada semana, esto fue lo que yo luego presenté al supervisor. Y la verdad es que quedé muy más relajada porque me decía, no pasa nada. Este es el programa base, pero se adapta al grupo. El objetivo es decir, el objetivo sea atingido, que se llega a la meta, pero no hay que hacer todo y no hay que hacer todo en esta sesión. Yo puedo, en una determinada sesión, por ejemplo, traer la sesión de las habitaciones cerradas, porque alguien trae un tema que tiene que ver con ello. Entonces yo puedo, como terapeuta, cambiar hasta los temas, y algo que estaba planeado para dentro de 3 semanas, lo hacemos ahora y lo adaptamos. Y este programa es muy flexible en este sentido. Es que como tú comentaste, perdona que te interrumpa, anteriormente a ese terapeuta inglés, Sí. parece que nada más que se fijaba en el protocolo, No, en el no, cuestionario. no, no. ¿Te has dado como a entender? Sí. No, al contrario. Este hombre se jubiló ahora, tiene 60 y no sé cuántos años, y entonces está ahora haciendo el doctorado en la Universidad de Londres, y bueno, está apoyando equipos en varios países, dando formación y supervisión, pero toda su vida ha sido como terapeuta. Entonces, a él, él trabaja con nosotros en las universidades, porque esta parte de los cuestionarios no, es solamente lo necesario para que su sabiduría pase a la ciencia. Es el puente, sí. Al contrario, al revés. Muy bien. ¿Qué más preguntas? Sí, doctora Richards. Por la exposición tan bonita, la metáfora es magnífica y nos queda todo en la cabeza, que yo creo que es muy importante. A ver, 2 preguntas. En el programa, cuando se identifica
que alguien no está en el puerto, no ha tenido un puerto seguro, ¿qué pasa? Se acompaña a esta persona. El grupo es el grupo es el puerto seguro de esta persona. Es el puerto de ese momento. Sí, sí, sí. Y entonces, de alguna forma, el grupo proporciona esta experiencia del poder de ser algo tan doloroso y ser acogido. Y esto tiene una fuerza transformadora muy grande. Porque esta persona nunca ha tenido esta experiencia de tener un puerto seguro. Es la primera vez. El grupo funciona así. Y está el programa para personas que están, por ejemplo, en esta situación más difícil. Generalmente son 20 sesiones de programa, pero generalmente tiene espacios individuales también, porque esto genera crisis. Por ejemplo, siempre hay 2 o 3 facilitadores y hay una sala donde si alguien no se está activando mucho por el tema que está surgiendo allí, sale y el facilitador va con la persona y le apoya. Entonces, hay también espacio para un acompañamiento individual. Y a menudo, si esto pasa, a lo mejor después del programa parental, la persona sigue con un acompañamiento individual. Y ese acompañamiento es el ayudante del farero. El acompañamiento que dice que... ¿Y el terapeuta? Sí. El terapeuta es el ayudante del farero. ¿Es el farero en algún momento? ¿En qué sentido? El farero es usado un poco como la metáfora del cuidador. Pero explícitamente no. El facilitador también ha tenido su faro, de sus padres, ¿no? No estoy segura si estoy entendiendo la cuestión. Yo he entendido, por lo que hablaba, que el farero es los padres en este caso, ¿no? Pero a medida que se ha ido desarrollando, y por lo que han ido comentando, entiendo también que el farero puede ser el terapeuta y que los ayudantes del farero son las personas que en ese grupo acompañan, por lo que has comentado antes, a las personas sin puerto, ¿no? Entonces, yo creo que lo mismo que en la primera, el primer vídeo, el farero tenía angustia porque el barco iba a chocar contra la roca y había gente que le ayudaba cuando vio que el faro no. Entonces, esos facilitadores, esas personas del grupo, a su vez se comportan como ayudantes del farero y el terapeuta puede ser un símil también del farero, ¿no? Hay procesos de modelaje siempre para hacer fluir la mentalización. Entonces, los participantes del grupo también son fareros, unos de otros. Y entonces, el equipo terapéutico es constituido por 2 o 3 terapeutas. También por esto que decía yo, porque puede haber necesidad de acudir a alguien que sale en crisis. Pero hay siempre estos procesos, la verdad, que es una idea que nunca había tenido, pero el grupo es continuamente este proceso de... Sí, es verdad. Gracias. No había pensado en eso. ¿Quién más? Pregunta. Y no, yo me animo, pero. Lo voy. Fíjate. A ver cómo hay más. Terapeuta, para no encontrarse con esos cajones que se cierran y se abren, no debe hacer una terapia propia
para no toparse con saber cuáles son sus cajones, ¿no? Esto es así en el programa, está contemplado. Yo creo que el programa bueno, los terapeutas pueden tener formación en el programa y estar atentos a sí mismos. Algunos han tenido ya terapia durante su formación, en especial se ha tenido formación psicodinámica, pero hay otras formaciones que no exigen esta autoanálisis didáctica, digamos. Pero la verdad es que la mayor parte de los terapeutas y la formación de terapeutas exige de una forma o de otra que la persona se observe, se comprenda, que mentalice, ¿no? Que conozca sus emociones, sus gatillos, sus rooms in the mind, y que a lo mejor entienda procesos de contratransferencia, ¿no? Que esto creo que está presente en toda la psicoterapia. Pero este programa en concreto no exige, no está en su programa de formación, la psicoterapia didáctica. Sí, sí. Pero es curioso porque la formación es una formación que llamamos teórico-experiencial, que es de la misma forma que los padres cuando vienen a la sesión, la primera y tal, dicen, pero yo lo que quiero es que me digan, hago esto o hago aquello a mi hijo. Y esto, el problema no le va a de la misma forma, la formación tampoco le dice a los terapeutas, hace esto o hace aquello, es experiencial. Para hacer eso o aquello está el manual. O sea, el manual surge después de una semana de formación. Inicialmente, la formación es muy activadora también. Por ejemplo, un ejemplo interesante, cada persona va a traer un objeto que es significativo para sí mismo y le va a decir por qué. Y esto nos hace pensar que esto es muy significativo para mí, porque quizás ha sido un regalo de alguien importante, llega un momento. Las cosas, esto es un poco, eso no es significativo para mí, no tiene una historia, pero si hay algo que es significativo, la partida de esto, claro, hay muchas direcciones, el compartir activa emocionalmente al terapeuta, y esto no es cognitivo, no es información. Es de alguna forma tocar un poco esta idea de que mediante estos ejercicios que hacemos de una formación, también nos conocemos a nosotros. Se llama Lufi. Sí. Bien, ¿quién más quiere? No, ya saben, yo amenazo mientras van pensando. Hay dos cosas, una sincrónica y otra diacrónica. La diacrónica a través del tiempo. Es una pregunta por curiosidad. Yo me acuerdo cuando hiciste aquel trabajo, tu tesis doctoral, que yo pensaba que me iba a salir y luego me tuve que comer mis palabras porque vi que lo habías hecho perfectamente. Había una idea de base que venía del doctor Ortega, creo recordar, que era que la terapia funciona. ¿Cuándo funciona? Cuando terapeuta y paciente o familia comparten objetivos. Parece de cajón, pero hay que ver si eso es así o no. Eso recuerdo yo que era como una pregunta que estaba. No sé si se llegó a contestar así, si se confirma o no. ¿Qué te parece? Luego te hago otras preguntas. Yo creo que no. Y esto durante el doctorado, pero esto no salió, bueno, en el doctorado tenemos que hacer los artículos, ¿vale? Entonces esto no salió en ningún artículo, pero
no, a lo mejor sí, hay uno que quizá hablamos un poco de eso, que es, había un cuestionario que se llama cuestionario personal, que es el Personal Questionnaire, que es, se basa en una entrevista que hacemos con el paciente antes de empezar la terapia, en el que preguntamos qué le trae a la terapia. La persona habla y mientras la persona habla, vamos tomando nota de lo que son los problemas. Y entonces construimos con una persona un cuestionario que es único, que los ítems, las preguntas son los problemas que trae esta persona a la terapia. Y entonces después cada ítem es evaluado en una escala de 1 a 7, un grado de intensidad. Y entonces, por ejemplo, en cada sesión podemos ver si está mejor o peor en los problemas de las quejas específicas, y no un cuestionario estandarizado que es igual para todos. Entonces, me acuerdo que había, y esto lo hacíamos en terapia familiar. Entonces, me acuerdo que había una terapia de parejas en el que las quejas eran muy funcionales. Es decir, mi mujer no limpia la casa, no cuida a los niños, tiene muy poca paciencia, y el marido y la mujer decían, mi marido nunca está, se pelea mucho con los niños, se pelea. Y me acuerdo que una de las cosas que hacíamos era dar feedback. Las familias sabían que los terapeutas iban a ver sus quejas y que esto, lo que ellos contestaban en el cuestionario, les ayudaba a los terapeutas a preparar a las sesiones. Entonces me acuerdo que estaba con Manolo Sosa, que era psiquiatra en la unidad de día, y que estábamos preparando la sesión, y entonces le enseñé estas quejas, el grado de intensidad. Y ha dicho, no, esto no es el problema. Lo que le pasa a esta pareja no es esto, es otra cosa. Pero ellos que se quejan de esto. Pero mi objetivo terapéutico no es que la mujer cuide mejor a los hijos. Yo voy, ahora es confidencial, no voy a hablar aquí hasta porque estamos en la internet, pero su hipótesis terapéutica con la que trabajó y que realmente resultó, la pareja mejoró, era otra. Y ninguna de estas quejas venía en el cuestionario. Entonces, de alguna forma, quizá durante el proceso terapéutico, él ha conducido a la familia a ver de esta forma. Pero al inicio, el objetivo no era lo mismo. Ellos venían porque querían que no se llevaban bien con las cosas prácticas de la casa. Pero a lo mejor, al final, él le ha conducido a ello, no sé, pero no siempre. Y bueno, la segunda es más con lo que has comentado del programa, que yo no lo conocía, pero me da alegría saber que estoy, como han dicho, a la última, porque es lo que hacemos en terapia, que es de alguna manera trabajar juntos para devolver a la persona una imagen de sí misma mejor, que por desgracia no supo encontrar en el puerto seguro de su infancia. Y entonces, si somos capaces de, en el momento presente, de transmitirle eso, es verdad que seremos puerto seguro durante algún tiempo, pero no para toda la vida, sino... Yo digo que tengo vocación de gasolinero, que es uno echa gasolina y luego se va, no se queda ahí a vivir. Yo creo que algo de eso es lo que, de alguna manera, en el programa, no se espera que esté uno siempre. De hecho, vosotros habéis hecho una versión más reducida. Entonces, ¿cuál es vuestra experiencia después del tiempo que lleváis con el programa en cuanto Al seguimiento. al seguimiento? Yo no sé, esto no sé, porque la verdad
es que por falta de tiempo no tengo. Eh, estoy muy concentrada en conseguir y está resultando que en la Universidad de Porto hemos creado esta formación credenciada, que es online, para terapeutas. Estos terapeutas están, es una otra red, pero con servicios de atención a familias maltratantes y con tribunales, etc. Estos terapeutas están ahora haciendo la intervención con un grupo de control, tal. Hay un doctorado para evaluar, va a ser el primer estudio controlado con esta población, con el Lighthouse. Entonces, yo estoy muy concentrada en conseguir esto, aprender un poco, seguir aprendiendo y estar en la formación. Ahora no puedo ser terapeuta, no. La responsabilidad es otra, pero estoy en la supervisión, siempre aprendo un poco más, pero yo no sé lo que va después de terminar el programa, a largo plazo. Estos no son casos que se solucionan así. Entonces, yo supongo no, yo sé que, por ejemplo, en Inglaterra, otro aspecto que los terapeutas han dicho que es fundamental para el suceso de este programa es que el trabajador social que apoya a la familia siga durante y después de la intervención. Entonces, digamos que yo veo, aunque tengo que preguntar, este programa como una componente en esta jornada, esta mesa grande, que familias multiasistidas tienen muchos componentes, pero este tiene esta virtud de ser un espacio para que la persona se revisita internamente y empieza y cambia su estilo de vinculación. Esto es muy importante. Y creo que esta experiencia después ayuda, pero no va de alta, digamos, social. Hay que mantener el apoyo de las personas. Son casos muy complicados. Nos queda tiempo para una pregunta. Mientras la piensan, yo sé que va a haber dificultades porque todos van a querer preguntar. Y no hay tiempo. Porque no hay tiempo. Yo me he recordado una cosa que has comentado, que luego tiene, y lo acabas de decir ahora, por eso lo señalo, que una cosa es trabajar en grupo y otra cosa es que luego tiene que haber a alguien que ayude. Yo me acuerdo que hacía Badaraco con estos terapeutas en grupos grandes, aquí en España él hacía grupos grandes, familiares, y entonces hacía algo muy global, pero claro, yo recuerdo que le pregunté, ¿por qué pasa? Porque con todos no necesito, o sea, todos no van a salir igual. Dice, no, es que tengo unos terapeutas en la fuerza para los que se van. Vale, entonces yo creo que aquí ocurre algo de eso. Luego a lo mejor nosotros no tenemos que ser el puerto seguro siempre, pero tenemos que buscar a alguien que sea el puerto seguro para esas personas. Sean los padres, puede ser el padre con, o sea, el padre con la madre con el padre, o pueden ser, pero sí que es verdad que el trabajo no se acaba nunca, ¿no? Entonces, pues cuando tenga los resultados. ¿Quién hace la última pregunta? ¿Quién quiere, antes de despedirnos? Ahí, venga. Vale. Quería nombrar que dijiste anteriormente aquello de cómo, cómo percibimos nosotros como terapeutas, bueno, lo que ejercen, pero donde fijamos a veces el punto, como por nuestra experiencia, donde está la afectación real, después resulta que no. ¿Dónde está el plano de afectación? ¿Está en lo físico, en lo emocional, lo mental, o en el constructo que vamos haciendo
constantemente de nuestra vida, nuestras relaciones sociales, en el compañerismo, en lo familiar. Yo creo que ahí tenemos que tener esa intuición muy agudísima, con nuestra experiencia, de saber dónde está realmente la afectación. Porque a lo mejor empezamos a medicar y no estamos seguros. Pero también hay que tener ese grado como de intuición, ¿vale? Que nos da nuestra sabiduría y nuestra práctica para saber cómo detectar y dónde está. ¿Eso lo tenéis en cuenta? Lo tengo en cuenta yo si estoy enferma, voy a un médico que tenga esta experiencia y la sabiduría. No vaya uno, o decir bien plata que lo ha aprendido en los libros y ya está, ¿no? La práctica y la sabiduría. Pero no sé, desde el punto de vista como investigadora, no puedo, no hablo, no trabajo en ello, ¿no? Esta práctica deliberativa y la sabiduría. Pero de alguna forma, la verdad es que ha sido un tema que he pensado en seguir para el doctorado, porque yo tardé un año, he tenido la suerte de estar en la práctica, entonces yo leía lo que había y tal, y le proponía, tenía una reunión con el doctor Ortega y decía, estaba pensando en estudiar esto. Y él decía, pero eso no me interesa. ¿Tú crees que se interesa a un adulto o esto? No, eso es algo teórico que no. Vale. Entonces yo tardé, y fue con el equipo esto de terapeutas muy experientes, con él, que servía de crivo, y con personas, con terapeutas muy experimentados, que hemos encontrado el tema y hemos refinado la metodología, que era un poco hacia la descubierta, que era interesante, que era quiero ser sorprendido por lo que dicen las familias, por los cuestionarios, entonces, de alguna forma me he aproximado un poco de la sabiduría y de la experiencia que he hecho la investigación en contexto naturalístico con terapeutas muy experimentados. Lo que hemos hecho fue monitorizar, fue seguir, fue observar, transcribir, ver, evaluar con algunos instrumentos el cambio sesión a sesión y al final, que ha sido muy doloroso también para mí, que era, vale, ahora tengo que analizarlo, pero no había método para analizar, porque estos cuestionarios son muy recientes. Entonces, al final, mucho de la tesis ha sido para desarrollar métodos para poder analizar toda esta información que es cuantitativa y calitativa. Voy a dar un ejemplo. Teníamos pacientes que han tenido alta, estaban mucho mejor, pero en sus cuestionarios pre-post estaban peores. Entonces en la entrevista le pregunté, pero usted cuando entró tenía este grado de malestar y ahora está peor. Y la señora me decía, hija, es que nunca estamos bien. ¿Vale? Entonces, yo pensaba, ¿cómo puedo yo analizar estos datos? Teniendo en cuenta lo que yo sé, que ella está mejor. Entonces, yo tengo que matizar lo cuantitativo con el cualitativo. Y tengo que encontrar un método para hacerlo. Y al final, lo hemos hecho. Entonces, de alguna forma, lo que yo puedo decir es que yo, hasta ahora, quiero aprender con Jerry. Entonces, por eso si yo no tengo tiempo y organizo mi tiempo para esto, es porque esto para mí es muy importante, que es aprender y hacer investigación que me aproxima de la realidad y de los terapeutas que tienen esta experiencia y esta sabiduría. No he estudiado cómo lo deciden, que era una curiosidad mía. ¿Cómo lo saben?
este insight, esta intuición, ¿de dónde viene? ¿Dónde va a buscar los puntos para decir, a lo mejor esto? Pero me encanta. Te lo digo porque me acuerdo en una charla también que di en el de San José en Madrid, me expliqué en la metodología científica, el método inductivo, deductivo, pero y sin que pene el abductivo. Es decir, no somos abducidos por... Somos sino- iluminados. No, esa iluminación viene a posteriori. Sí, sí, sí. Pero viene, la verdad. Pero Pero la verdad es que viene. claro, es lo que le pasó a Pasteur y a Todo esto muchos. que es, y esto pasa. Claro, y eso pasa. Bueno, para acabar, ¿no? Que ya más o menos te digo una cosa para tu consuelo. Somos aprendices de sabio. En eso estamos. Muy bien. Bueno, nos va a dar tiempo a despedirnos, a recordar que la próxima sesión de este noveno itinerario de salud mental, medicina psicosomática y filosofía de la ciencia, que se llamará La tercera silla, integrando la evolución de la relación terapéutica. Los ponentes será la profesora Nuria Blanco Piñero, que es psicóloga en la Universidad de Sevilla, y doña Rocío Cano Fernández Piedra, que es asesora en inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas. Será el 21 de mayo. Como hasta entonces nos queda un mes, yo creo que podemos tirarnos un mes aplaudiendo la magnífica exposición. Hasta luego. Pero todo bien,